Buenas tardes. Mi compañera Valerie y yo le vamos a hablar sobre la adecuación al uso de los métodos analíticos. Primeramente, tenemos la veracidad. Esta es una medición o una expresión de la proximidad de la medida de un número infinito de resultados a un valor de referencia. Puesto que no es posible realizar un número infinito de mediciones, no se puede medir la veracidad. Existe una terminología para describir la calidad de medición. Algunas características de desempeño que están relacionadas con estas son la veracidad, la precisión y la incertidumbre, que son para describir la calidad de los resultados obtenidos con un método. Sin embargo, los científicos con frecuencia utilizan diferentes conceptos que pueden ser los tipos de error, que son errores sistemáticos, aleatorios y groseros, o también la veracidad y la incertidumbre. Existen algunas relaciones entre algunos conceptos fundamentales utilizados para describir la calidad de los resultados de una medición. Entre estas tenemos la exactitud de la medición, expresa la proximidad de un único resultado a un valor de referencia. La validación de métodos trata de investigar la exactitud de los resultados, evaluando los efectos sistemáticos y aleatorios sobre los resultados individuales. Por lo tanto, normalmente la exactitud se estudia como dos componentes, veracidad y precisión. Además, una expresión cada vez común de la exactitud es la incertidumbre de la medición. Por ejemplo, en el artículo o tesis que yo encontré de otra universidad en Guatemala, que se trata sobre la validación de un método analítico para la cuantificación de vitamina A en alimentos, se utiliza la validación de un método analítico cuantitativo que se realiza con el propósito de garantizar la veracidad de los resultados que se obtengan del análisis. Eh, Determinación del sesgo. Una determinación práctica del sesgo se basa en la comparación de la medida de los resultados del método candidato con un valor de referencia. Para determinar el sesgo utilizando un MR se determinan la media y la desviación estándar de una serie de mediciones repetidas y se comparan los resultados con el valor asignado para la propiedad del MR. El Debido a sesgo que por lo general no se conoce la cantidad de un determinado analito que está presente en una proporción de ensayo, es difícil estar seguro de cuánto éxito ha tenido el método para extraer el analito de la matriz de una muestra. Existen maneras para determinar un sesgo. Las más comunes son estas, como medir el MR utilizando el método candidato. O sea, esta da como resultado una medida de sesgo tomando en cuenta los efectos del sesgo del método y del laboratorio. También tenemos medir blancos de matriz o muestras de ensayo no adicionales y adicionales con el analito de interés e intervalos de concentraciones. Este da como resultado, para este, es muy importante comparar las muestras adicionales con la misma muestra no adicionada para evaluar la recuperación neta de la edición. Las recuperaciones a partir de muestras adicionadas o blancos de matriz generalmente están mejorados o tiene es una mejor muestra y da un mejor resultado. Luego tenemos medir un MR de muestra de ensayo utilizando el método candidato y el método alternativo. Una medida de sesgo en relación con el método alternativo da como resultado un método de referencia de la intención para sustituir el método del otro. Luego tenemos la precisión, que es una medida de cuán cerca están los resultados entre sí. O sea, la precisión es como qué tan parecidos o precisos son los valores y los resultados que obtuvimos de la valoración.
Por lo general se expresa mediante parámetros estadísticos que describen la propagación de los resultados. Típicamente, la desviación estándar calculada a partir de los resultados obtenidos mediante la realización de mediciones repetidas es un material adecuado en condiciones específicas. La repetición es esencial para obtener estimaciones fiables de características de desempeño del método, tales como precisión y sesgo. También existen condiciones de precisión. La decisión sobre las condiciones específicas es un aspecto importante de evaluación de la precisión medida. Las condiciones determinan el tipo de estimación obtenida de la precisión, como repetibilidad y medición o reproducibilidad. Los límites de precisión. La desviación estándar es útil para calcular un límite de precisión. Esto permite al analista decidir si existe una diferencia significativa en un determinado nivel de confianza entre los resultados del análisis por lo duplicado de una muestra obtenida en condiciones específicas. La determinación simultánea de la repetibilidad de la precisión intermedia. Esta nos ofrece una estimación de la variación en los resultados, cuando las mediciones se realizan en un solo laboratorio, pero en condiciones que son más variables que las condiciones repetitivas. En el artículo estudiado para esta presentación de validación del método cuantitativo de vitamina A, en cromatografía líquida se analizaron diferentes parámetros y uno de ellos fue la precisión, además de la exactitud y la selectividad, rango, robustez y la incertidumbre. En esto la vitamina A se encontró de forma natural en diversos alimentos y se adiciona cuando se requiere fortificar. Además, la validación del método aportó a la industria alimenticia otra opción garantizada para el análisis de vitamina A indicada en alimentos. La incertidumbre de la medida. La incertidumbre es un intervalo asociado con un resultado de medida que expresa un intervalo de valores razonables. Pueden atribuirse a la cantidad que se está midiendo. Una estimación de la incertidumbre debe tener en cuenta todos los efectos reconocidos que operan en el resultado. Se describen varios enfoques para así obtener una estimación de la incertidumbre de los resultados de las mediciones químicas. Estos tienen en cuenta la precisión a lo largo plazo global del método, o sea, la precisión intermedia o cuán reproducible es, el sesgo y su incertidumbre, la calibración de los equipos, las incertidumbres asociadas con la calibración de equipos tales como balanzas, termómetros, pipetas, etc. Y cualquier efecto significativo que opera además de lo anterior, por ejemplo, los intervalos de temperatura o el tiempo permitidos por el método. No pueden ejecutarse plenamente en los estudios de validación. El robust test. Ese es un procedimiento analítico de una medida de su capacidad para permanecer no afectado por pequeñas variaciones predeterminadas de los parámetros del método. La robustez proporciona una indicación de la fiabilidad del método durante el uso normal. Ensayo de robustez. Un ensayo de robustez implica hacer cambios deliberados en el método e investigar el efecto subsiguiente en el desempeño. A continuación es posible identificar las variables en el método que tienen el efecto más significativo, garantizar que cuando se utiliza el método están controladas estrictamente.
Donde hay una Eh, necesidad por- de, de perfeccionar más de un método, las mejoras se pueden probablemente hacer mediante la concentración. Es aquella parte del método conocido como por ser crítica. El robustez de un procedimiento debe ser establecida para los métodos de desarrollo interno, métodos adaptados de la literatura científica y métodos publicados por organismos de normalización, utilizados fuera del alcance específico en un método estándar. por último, para finalizar con el artículo, para validar la metodología de la validación de método analítico de vitamina A en alimentos, se evaluaron 9 parámetros de desempeño, los cuales fueron selectividad, linealidad, límite de detección, límite de cuantificación, rango, robustez, exactitud, precisión e incertidumbre. Se trabajó con 2 materiales de referencia, uno certificado que fue el acetato de retinol y el segundo una fórmula infantil, el cual no se encuentra certificado bajo ninguna norma, pero es un alimento controlado por empresas reconocidas. En este artículo científico se concluyó que el método es válido bajo todos los parámetros de desempeño, determinando que el procedimiento debe ser trabajado por analistas con destrezas técnicas que les permiten desarrollar correctamente cualquiera de los métodos que vayan a utilizar para la validación de la vitamina A en diferentes alimentos. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.